Señora ministra, usted viene hoy a la Cámara y nos dice, alégrense conmigo, vengo con un cubo de agua para ayudar a apagar el incendio social que asola a España. Nosotros nos alegramos de que traiga el cubo de agua, pero la intensidad de nuestra alegría estará en proporción al tamaño del incendio. Si se está incendiando la tostadora, nuestra alegría será total. Si se está incendiando toda la planta baja del edificio, nos alegraremos, pero le pediremos que traiga más cubos de agua. No hace falta que le diga que nuestra interpretación es la segunda. Creemos que el incendio social es grave y afecta a toda la planta baja. En su interpretación, a veces uno pensaría que ni siquiera hay incendio. Se lo he dicho otras veces, los datos pueden confesar cualquier cosa si se les tortura lo suficiente, pero la realidad es que España tiene 6 millones de parados, que la tasa de paro es del 26%, en algunas comunidades el 35%, y muy relacionado con esta medida, la tasa de cobertura de esos parados está cayendo aceleradamente. Ha pasado en poco tiempo del 80% a poco más del 60%. Hoy en día, según el indicador, hay entre 2 y 3 millones de personas sin cobertura. En mi opinión, más cerca de los 3 que de los 2 millones de personas. 3 millones de personas sin cobertura. Y frente a este incendio, ustedes han reducido sorprendentemente los medios. Las medidas que han traído a esta Cámara durante el primer periodo de sesiones han sido de recortes en los mecanismos de protección, recortando las prestaciones a partir del 7º mes, endureciendo las condiciones de acceso al subsidio y a la renta activa de inserción, o recortando las políticas activas en nada menos que el 50%, 3.500 millones de euros en 2 presupuestos generales del Estado. En este contexto social y en este contexto de lucha contra la crisis social, cree mi grupo que hay que enmarcar la medida que hoy nos trae, el Plan Prepara. Y este Plan Prepara, como usted sabe y sus señorías saben, es un plan que cubre a personas en situación límite, personas que han agotado su prestación y su subsidio y que tienen una renta por persona en la unidad familiar que no llega al 75% del salario mínimo interprofesional, situaciones límite. Frente a esas situaciones límite, tienen una cobertura bastante limitada, 400, 450 euros al mes, y cubriendo un colectivo de unas 200.000 personas. Ponga, por favor, en relación estas 200.000 personas con el colectivo que antes le he señalado, de 3 millones sin cobertura. Llega a un grupo muy reducido del colectivo que debería tener como objetivo. A este programa tan limitado usted aplicó hace poco una reforma que lo limitaba todavía más, que incluía la renta de los padres en el cómputo familiar, dejando fuera de la cobertura a los parados jóvenes que no se han podido emancipar y que viven con sus padres. El principal objetivo de esa medida, sin duda, era el ahorro, y hay que reconocer que lo ha conseguido. Este programa costaba unos 300 millones al semestre y ahora cuesta poco más de 200. La duda es si era la partida adecuada para ahorrar y si 300, 200 millones son cifras admisibles frente a las decenas de miles de millones de euros que se encuentran para otro tipo de problemas, menos acuciantes socialmente. Nos dijo entonces que también perseguía otros objetivos con esa reforma. En concreto, mejorar la formación de estos parados, porque nos confesó que el 93% solo recibía una charla de 3 horas para aprender a hacer el currículum. Y nos informó también que menos del 1% salían del programa con un contrato indefinido. Esperamos expectantes la evaluación del programa para saber si ahora los parados tienen mejor formación, gracias a la reforma anterior, cosa que dudamos, y si ahora salen con contratos indefinidos, cosa que también dudamos. Creemos que el único objetivo que se ha logrado con claridad es el ahorro en una partida que no era la más adecuada para ahorrar. Hoy nos trae un nuevo retoque a este Plan Prepara, y este retoque lo apoyamos. Es algo que nosotros hemos pedido con anterioridad, que es dar más estabilidad a este programa, más permanencia. No era admisible que cada 6 meses, de forma arbitraria, casi como una concesión graciosa, se dijese que esto iba a continuar. Valoramos positivamente la principal medida que hoy nos trae, que es dar continuidad a ese programa. También tenemos que decírselo con claridad, con matizaciones, porque esto se va a prorrogar hasta que la tasa de paro está en el 20%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el 20% es la tasa de paro que ustedes consideran admisible en España? Porque es el doble de la Unión Europea, es una tasa realmente inadmisible. Y ustedes nos dicen, esto se va a prorrogar indefinidamente. Usted y todos ustedes lo saben, pero muchas veces se transmite una imagen falsa a la sociedad respecto de estas prórrogas, porque la sociedad piensa que el mismo parado
tiene una prórroga más de 6 meses. Y lo que se prorroga es el programa, pero para personas diferentes. El parado que ha tenido 6 meses de plan prepara ya no lo vuelve a tener. Se prorroga el programa, pero no a las mismas personas. Esto es muy importante porque la sociedad suele aliviarse pensando, bien, estas personas tienen algo más de margen. No, no son las mismas personas. Se prorroga el programa, pero a distintas personas. El que lo ha disfrutado 6 meses se queda sin cobertura. Por eso nosotros seguimos defendiendo nuestra alternativa y seguiremos defendiendo, que es crear un programa integrado entre el Estado y las comunidades autónomas, de forma que en la renta activa de inserción se suprima el límite de edad actual, que impide que la reciban los menores de 45 años. Tendrían una cobertura muy parecida a la del Prepara, pero durante 11 meses en vez de 6. Y integraríamos esto con el último escalón de protección que hoy está en manos de las comunidades autónomas, y son las rentas mínimas de inserción. Sobre eso no se está haciendo nada y creemos que es un auténtico escándalo social, porque ese sí que es el último escalón de protección y hay unas desigualdades enormes, como hemos reiterado, en cuanto a condiciones, cobertura entre las diferentes comunidades. Y además, lo que no es sorprendente, las comunidades ricas y con menos problemas tienen más cobertura y las más necesitadas menos. Creemos que hay que homogeneizar esos requisitos y el Gobierno tiene ahí un papel importante, al menos exigiendo unos mínimos en la cobertura de esas rentas autonómicas. Para nosotros son más importantes los derechos de las personas, de los parados, que los derechos de las administraciones públicas. Junto a esta medida principal que he comentado, el prorrogar el plan Prepara indefinidamente mientras el paro esté por encima del 20%, hay otras 3 medidas que se incluyen en este Real Decreto. Una tiene que ver con la reducción de jornadas para los trabajadores eventuales agrarios, hasta 20, para poder acceder al subsidio y a la renta agraria. Nos alegramos que se alivie la situación de estas personas, no minusvaloramos su situación de necesidad, pero sabe usted que mi grupo es muy crítico con este programa, porque es un programa estatal que solo cubre 2 comunidades. Hay otras personas en situaciones similares, en comunidades distintas, por ejemplo en Castilla-La Mancha. No deberían estar cubiertos por este programa. Usted me dirá, es que el problema es más grave en Andalucía y Extremadura. Bueno, pues ya se concentrará la ayuda de forma natural allí, pero personas con situaciones similares deberían tener un trato similar en un programa estatal, no solo dirigirlo a 2 comunidades autónomas. Segunda medida adicional es que las medidas temporales de regulación de empleo en forma de reducción de jornada o suspensión de contrato, si terminan en un despido, no conlleven una pérdida en la duración de la prestación por desempleo de los trabajadores afectados. De nuevo, es algo que apoyamos, es algo que alivia la situación de un colectivo necesitado. Y además consideramos que con su reforma laboral es muy probable que muchos trabajadores que sufran reducción de jornada, suspensión de contrato, por desgracia, al final acaben despedidos. Porque el último año se destruyeron 850.000 empleos en España, el número de despidos objetivos aumentó en un 49% y el número de ERES en un 66%. Por tanto, es probable que muchos trabajadores, por desgracia, necesiten esta ampliación que el Real Decreto contempla. Y, por último, la medida con la que somos más críticos de las que incluye este Real Decreto, que es que los contratos de formación y aprendizaje se puedan celebrar sin que estén vinculados a ningún certificado de profesionalidad o título de formación profesional. Es decir, que se puedan celebrar con unos contenidos mínimos que esencialmente determina la propia empresa. Sospechábamos, cuando se aprobó la reforma laboral, que estos contratos de formación y aprendizaje eran una forma de contratar mano de obra barata, dado que se puede contratar en formación hasta los 30 años. Y, por desgracia, nuestra sospecha se está convirtiendo en certeza. La parte de formación queda totalmente desvirtuada. La da la propia empresa y en las condiciones que quiere y sin ningún control externo. Creemos, reiteramos y seguiremos defendiendo que la propuesta de UPyD del contrato único indefinido con indemnización creciente habría sido una mucho mejor solución para las situaciones que se intentan paliar con este tipo de contratos, así como nuestra propuesta de reforzar las políticas activas, mejorar los cursos de formación a los parados y dotarlos de más medios.
Resumiendo, el sentido de nuestro voto va a ser positivo porque creemos que estas medidas, en general, alivian la situación de colectivos muy necesitados, pero las consideramos claramente insuficientes. Seguiremos defendiendo ir más allá y, como a otros grupos, nos agradaría que el Real Decreto se pudiese tramitar como un proyecto de ley.